Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. Ayer realizaron una conferencia de prensa la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales, en las que se denunció que el arma que hirió al fotógrafo Pablo Grillo estaba prohibida hasta la implementación del protocolo antipiquetes. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS. Hola Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde Eso que Falta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos como podemos, ¿no? En esta semana bastante agitada. El bien está medio como instalado, aunque no estemos bien, pero bueno, se entendió, ¿no? Sí. Antes que nada, nos gustaría profundizar un poco en qué datos fueron los que ustedes encontraron respecto a lo que hirió en particular a Pablo Grillo. No, bueno, fue un cartucho de gas lacrimógeno, pero que fue lanzado con una pistola lanzadora, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí lo que vimos es que ya hace varios años, después de que Carlos Fuentealba fuera asesinado de la misma manera en Neuquén en 2007, se produjo todo un debate, hubo una serie de mesas de trabajo del entonces Ministerio de Seguridad. Primero era Secretaría de Seguridad, después pasó a ser Ministerio, sí, con distintas organizaciones, y finalmente cuando el Ministerio de Seguridad en el año 2011 establece unos criterios para la actuación policial en contextos de manifestaciones públicas, uh-huh, lo que hace es prohibir ese tipo de pistolas lanza gases, prohibirlo para las fuerzas federales, ¿no? Que son las que dependen del Ministerio de Seguridad. Claro. Y esos criterios que databan del año 2011 fueron derogados en diciembre de 2023 por la resolución 943 de Bullrich, que es lo que se conoce popularmente como protocolo anti-manifestaciones, diría hoy en día ya, ¿no? No antipiquetes, sino anti-manifestaciones, que, bueno, derogó todos esos principios de control de la actuación policial, entre ellos la prohibición del uso de pistolas lanzagases, con lo cual empezaron a volver a usarlas, uh-huh, digamos, y bueno, con las consecuencias nefastas que hemos visto el miércoles, ¿no? Sí, tengo dos preguntas vinculadas a esto que mencionás. Por un lado es, ¿cuál debería ser el arma con el que tiren gases? Digo, entendiendo que es uno de los métodos antirrepresivos o en los que se intenta dispersar una manifestación, así que entender bien cuál debería haber sido el uso correcto, entre comillas, más allá que, digo, desde nuestras militancias entendamos que no es ninguna de estas formas la forma de dispersar una manifestación. Y por otro lado, preguntarte la situación legal de todas esas derogaciones como en masa que se hicieron en el momento de asumir este gobierno. Bueno, a ver, empiezo por la segunda, sí, que el problema es, como otros varios problemas de los que podríamos hablar, sí, como por ejemplo la vigencia del artículo 194 del Código Penal sobre el corte de calles o de rutas, que es el fundamento del protocolo antimanifestaciones, y otras cosas que podríamos hablar. Uno de los problemas es que no se le dio un suficiente nivel de institucionalidad a esas medidas. Esos principios que yo te comentaba del, sí, año 2011 salieron con una resolución ministerial. Y claro, lamentablemente todo lo que tiene estatus de resolución ministerial puede ser derogado o reemplazado, claro, con otra resolución ministerial. Uh-huh. No se requiere otro tipo de pasaje ni por el Congreso ni nada, con lo cual en términos legales, al derogar esa prohibición, era una prohibición que el ministerio le hacía a sus propias fuerzas, claro, no era una prohibición a nivel legal. Uh-huh. Ahora lo que el ministerio hace es autorizar de nuevo a las fuerzas a que usen este tipo de armas. Entonces, claro, no hay una discusión acá a nivel legal de la validez o no, sino que hay una discusión a nivel política de, sí, que, bueno, derogaron junto con ese muchos otros instrumentos de control de la actuación policial
en las manifestaciones públicas y no lo han reemplazado con algo que cumpla mínimamente con los criterios o los requerimientos de uso de la fuerza, etcétera. Claro. Entonces ahí tenemos un problema grave. Lo otro que vos decías, hay una discusión que está pendiente en Argentina, pero también a nivel regional, que es la discusión de la regulación de las armas llamadas menos letales. Sí. En los últimos años lo que fue sucediendo en términos generales, siempre podemos encontrar excepciones, pero en términos generales es que las policías fueron dejando de usar armas de munición letal en las manifestaciones públicas y las fueron reemplazando con armas de las denominadas menos letales, lo cual en principio está bien, ¿no? Porque las otras son claramente muy letales, sí. Pero esto instaló una idea de que, bueno, como son armas menos letales, entonces no se requiere ningún tipo de regulación y la policía puede hacer lo que quiera, las puede usar de la manera que quiera. Claro. Y ahí es cuando estas armas pueden volverse letales, cuando se las usa el tema de esa manera, de las taser, por ejemplo. Claro, cuando por ejemplo el otro día, cuando se dispara en línea recta un cartucho de gas lacrimógeno con una pistola lanzagases, sí. Eso pasa a ser una munición letal, porque es duro como una bala, digamos, claro. ¿No? Entonces hay una discusión de la regulación de esas armas, donde debería entrar un poco estas preguntas que hacías vos. Te doy un par de criterios igual muy generales. Sí. En principio, ninguna manifestación debería ser disuelta. Eso no debería poder suceder, ¿no? Porque manifestarse es un derecho, sí. Y la presencia de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones tiene como primer objetivo, aunque hoy nos parezca una cosa medio absurda, el primer objetivo es proteger la propia manifestación, claro. Proteger que se pueda cumplir el derecho a manifestarse, sí. Y luego conjurar hechos delictivos o de violencia que puedan darse en una manifestación, pero siempre sin disolver la manifestación en sí. Claro. Entonces, esto quiere decir que todas estas armas menos letales, tanto las balas de goma, los gases, etcétera, en principio son armas defensivas para que los policías cuiden su propia integridad física frente a agresiones, o para intervenir cuando está sucediendo algún hecho que por ahí puede poner en riesgo la vida de manifestantes, etcétera. Pero no son armas para disolver manifestaciones. Claro. Ese es el problema, ¿no? Cuando se las usa para disolver manifestaciones, se las empieza a usar de manera indiscriminada, tirando gases para cualquier lado, sí. Disparando balas de goma para cualquier lado, y bueno, con las consecuencias que venimos viendo desde el año pasado. Sí, respecto en particular al operativo de las fuerzas de seguridad, ¿cuáles fuerzas fueron las involucradas este día miércoles y qué ilegalidades se cometieron, digo, más allá de, por ejemplo, esto que ejemplificábamos, ¿no? Del uso de un arma para lanzar un cartucho de gas? O sea, ¿es un operativo más dentro de esto que decías recién, ¿no? De esta era Milei, o hay alguna particularidad extra a todas las otras que ya venimos mencionando? Para nosotros es como una escalada, digamos, claro. ¿No? O sea, son cada vez más violentos los operativos y la reacción de las fuerzas policiales. No es que no se haya visto esto el año pasado, pero esta vez fue más grave, ¿no? Más violento. Participaron todas las fuerzas federales, prefectura, gendarmería, policía federal, policía de seguridad aeroportuaria y la policía de la ciudad, que a diferencia de otras veces, esta vez también intervino activamente. La mayor parte de las detenciones, todas ellas arbitrarias, sí. Porque recordemos que la jueza decidió liberar a todas las personas detenidas, no porque sea una garantista extremista, como están diciendo los medios, sino porque la policía no le llevó ninguna prueba de que esas personas hubieran cometido algún delito, claro. Con lo cual son detenciones arbitrarias. Casi todas esas detenciones las hizo la policía de la ciudad, o sea que tuvo un rol bastante activo en este despliegue represivo del miércoles, que quizá en otras ocasiones anteriores se había mantenido un poco más al margen. Pero después, entre las ilegalidades, las clasificaría, por un lado, en las que son el uso abusivo de armas, claramente el episodio de Pablo Grillo, sí. Pero hay también personas heridas con balas de goma, disparadas al cuerpo, etcétera. Después está todo el capítulo de las detenciones arbitrarias,
incluyendo las detenciones de niños, sí, ¿no? Que eso tiene que ser investigado de manera urgente, qué fue lo que pasó ahí, por qué la policía hizo esa barbaridad de precintar niños de 12, 13 años, ¿no? Digo, por fuera de, ahí sí, de todo protocolo de actuación con niños, niñas y adolescentes. Y luego probablemente haya que investigar también situaciones que hoy en día son utilizadas o vienen siendo presentadas por el Ministerio de Seguridad como si hubieran sido hechos de vandalismo, pero que que se genera mucha sospecha, ¿no? Como el caso del patrullero ese que estaba abierto, claro. Bueno, eso hay que investigar qué pasó ahí también, ¿no? Porque es bastante llamativo todo eso. Sí, hablabas recién del caso de los 2 menores que fueron precintados por varias horas por la policía. Preguntarte qué más se sabe de esta situación, si ustedes tuvieron algún tipo de intervención en ese caso en particular, o si les consultaron las familias algo en particular. No, tuvimos una conversación, pero el caso se resolvió, o sea, los chicos estuvieron ahí retenidos, diría, durante un tiempo largo, un par de horas, y luego fue la propia intervención de otras personas que estaban en las manifestaciones las que lograron gestionar que las familias se enteren y bueno, y que las madres llegaran al lugar. Así que eso como que, digamos, no fueron trasladados los niños, que eso es por ahí lo que estuvo dentro de todo lo que fue el episodio lamentable, por lo menos no llegaron a ser trasladados hasta ningún lugar y se pudieron reunir con sus familiares en el lugar. Pero bueno, los testimonios que escuchamos de la madre, por ejemplo, de uno de los niños son bastante fuertes, ¿no? Estuvo hablando en distintos medios de comunicación y la verdad que nada, una situación bastante terrible. Sí, sin duda, sí, una cosa bastante traumática para ser un niño, digo, para los adultos que estuvimos ahí también, pero digo, siendo un niño, que además niños que no estaban intentando ir a la movilización, es decir, que también, ¿no? Como medio de la nada, encontrarse con que los agarraron los policías, los precintaron, los dejaron ahí sentados tomando frío, digo, sin poder comunicarse con sus familias, ¿no? Como todo bastante grave. Todo totalmente irregular y que todo eso hay que investigarlo. Claro. O sea, ¿cuál es la orden que tenían los policías para que se decidieran a detener a esos niños? O sea, ¿qué tenían? La orden de detener a cualquier persona, ¿no? Bueno, esas son las cosas que hay que reconstruir en términos de investigar todo el operativo, no solamente los hechos más graves. Claramente la situación de Pablo Grillo hay que investigarla como una tentativa de homicidio, bueno, habrá que ver, pero después todo el operativo en relación con qué órdenes recibieron los policías que estaban en la calle para realizar todas esas detenciones arbitrarias, incluida la de los niños, eso es algo que hay que investigar y que hay que reconstruir. Sobre la situación de las personas que fueron detenidas, que mencionábamos antes, ¿no? Que la jueza Karina Andrade intervino en la liberación o que dispuso que la liberación sea inmediata en términos de que no había claridad sobre la situación propia de la detención. ¿Qué se sabe de las causas que entiendo que les quedarían o que se abrieron de todas estas personas, estas 114 personas que había confirmadas? Mira, hasta el momento no hay claridad porque todas esas personas habían sido detenidas por resistencia a la autoridad, que es un delito que sabemos que en realidad no existe, que es el delito que inventa la policía cuando no tiene otro delito que imputar, ¿no? Entonces te lleva por resistirte a una orden o resistirte. Y no presentó ninguna prueba a la policía para ninguna de estas personas detenidas. Hoy a la mañana el Ministerio de Seguridad ingresó una denuncia ahora en la Justicia Federal, en Comodoro Pi, por delitos mucho más graves, ¿no? Ya no resistencia a la autoridad, que es un delito que tramita en la justicia de la ciudad, por eso intervino esta jueza que es de la ciudad, sino ahora en la Justicia Federal una denuncia por sedición, bueno, una serie de delitos mucho más graves, de delitos federales, pero no hay ninguna persona identificada en esa denuncia. Claro. No se nombra ninguna persona, no es que las personas que fueron detenidas el otro día ahora están denunciadas en esta nueva denuncia del Ministerio de Seguridad, que además los argumentos que pone la denuncia es realmente patética, ¿no? Los argumentos que pone son, bueno, informaciones de prensa de los días previos, donde noticias donde se decía que iban a ir grupos de barras a movilizarse, bueno, ningún dato concreto, claro, ¿no? Nada con un sustento ahora, real, sí.
Ahora, después hay que ver si efectivamente el Ministerio de Seguridad o las policías tienen algún tipo de pruebas, fotografías, videos, donde se puedan identificar personas realizando alguno de estos hechos más violentos, digamos, y ahí sí eso sí podría dar lugar a una investigación, ¿no? Pero claro, por ahora no hay nada. Bien. Una última pregunta que te hacemos, Manuel, es ¿cómo podemos pensar hacia adelante el derecho a la protesta? Bueno, claramente desde el punto de vista de las autoridades que tienen que garantizarla, creo que venimos en una situación muy complicada y por lo tanto el derecho a la protesta va a ser lo que los ciudadanos hagamos para su ejercicio, ¿no? El derecho a la protesta se va a sostener en las calles, por eso en realidad es tan importante las movilizaciones que hacen los jubilados miércoles a miércoles, no solamente porque su reclamo sectorial, si se quiere, es un reclamo completamente desesperado por ser uno de los sectores sociales más golpeados por el ajuste, sino porque además están defendiendo el derecho a la protesta al ejercerlo miércoles a miércoles. Creo que lo peor que puede pasar es que este tipo de represión violenta genere miedo y desmovilización, ¿no? Creo que ahí estaríamos en un problema mayor. Pero mientras la movilización no decaiga a pesar de la actitud del Estado, yo creo que eso es lo que va a mantener vivo el derecho a la protesta hasta que haya algún cambio de gobierno con una orientación más democrática, ¿no? Sin duda. Seguiremos entonces en las calles. Manuel, muchas gracias por estos minutos con nosotras. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo grande. Pasó así Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS. Seguimos analizando y pensando a partir de la gran represión del día miércoles que tiene a Pablo Grillo peleando por su vida, que no sabemos del todo qué es lo que va a pasar con estas 114 personas que estuvieron detenidas y que bien decía recién Manuel, se inició una causa pero sin nombrar a ninguno, pero bueno, es probable que haya que seguir estando atentos y atentas a las resoluciones que tome el Ministerio de Seguridad al respecto.